Bien, ya ahí entonces estamos grabando. Vamos a continuar, les decía, con lo iniciado en la clase pasada correspondiente a las quemaduras. En la clase pasada estuvimos viendo que existen distintos grados de quemadura según las capas de la piel que se vean afectadas por la quemadura. Tenemos las quemaduras de primer grado que afectan la capa más superficial, que es la epidermis. Luego tenemos las quemaduras de segundo grado que ya comprometen lo que es la capa media de la piel, que es la dermis. Y por último tenemos las quemaduras de tercer grado que abarcan la hipodermis, ya puede abarcar incluso los músculos, los nervios, etcétera, que son las quemaduras más graves. En eso quedamos, en esa parte justamente quedamos en la clase pasada. Vamos a hablar ahora de cuál es el tratamiento general que se debe seguir para prestar auxilios en quemaduras. Tenemos en primer lugar tranquilizar al paciente. Tratar de remover la ropa, pero no la ropa que esté pegada, ¿sí? Solo la ropa que no esté pegada. Vamos a, si tenemos a nuestro alcance, agregar agua limpia, muy limpia, en forma abundante sobre el sitio de la quemadura para tratar de enfriar un poco. Luego cubrimos la herida con algún apósito que esté estéril y eliminamos un poco el exceso de agua. Luego que hayamos eliminado el exceso de agua, tratamos de cubrir con un apósito que esté limpio y seco y en las quemaduras siempre es importante prevenir la hipotermia. La hipotermia es la disminución repentina de la temperatura para tratar de que el paciente mantenga el equilibrio de todo el organismo, incluyendo el equilibrio térmico. Bien, debemos evitar reventar las ampollas. Recuerden que estamos prestando primeros auxilios. Ya cuando esté el personal médico, pues ya según el tipo de herida, ellos sabrán cómo tratarla. Pero de entrada, no debemos reventar las ampollas, no debemos aplicar ningún tipo de crema, de pomada, de ungüento. Mientras sea posible que el paciente esté consciente, debemos darle suficiente líquido por vía oral, y esto es para tratar de reponer el agua que pierde el paciente a través de la quemadura. Y por supuesto buscar el traslado inmediato, lo más rápido posible, del paciente al centro de salud. ¿Cómo debemos actuar cuando tenemos quemaduras por inhalación de vapores? Este tipo de quemaduras afecta lo que es el sistema respiratorio, ¿verdad? Vamos a tener quemaduras a nivel de las vías respiratorias. Lo primero que debemos evaluar es si la persona puede respirar. Y esto lo podemos hacer mediante el chequeo de la respiración en las fosas nasales, y también vamos a evaluar si el paciente tiene pulso. Si no tiene pulso, entonces debemos iniciar el RCP. Claro está que la persona que vaya a realizar la técnica del RCP debe tener conocimiento de la técnica, ¿sí? Debe haber hecho por lo menos un curso y saber la técnica adecuada para prestar un buen servicio de RCP y no generar daños en el paciente. Vamos a hacer algunas especificaciones según el tipo de quemadura. Por ejemplo, si tenemos quemadura por fuego, si la persona está corriendo, debemos detenerla, tratar de acostarla en el suelo y colocar sobre la persona que está prendida en fuego alguna manta. También podemos, si no hay una manta, colocar agua o arena. No debemos utilizar sobre una persona extintores, porque los extintores tienen sustancias químicas que son corrosivas y tóxicas. ¿Por qué la manta ayuda a disminuir el fuego en una persona? Porque para que se genere el fuego se necesitan tres componentes. Se necesita el combustible,
qué es la sustancia orgánica que se está quemando. En este caso, o sea, de un paciente estamos hablando de la piel. Se necesita el comburente, que es el oxígeno del aire, y se necesita la temperatura de ignición, que es la chispa original que genera el fuego. Cuando una persona está prendida en fuego y nosotros la tapamos con una manta, estamos eliminando uno de los componentes para que se genere el fuego, que es el oxígeno. Al no haber oxígeno, el fuego disminuye e incluso se apaga. Por eso es muy eficiente tratar de cubrir a la víctima con una manta, porque de esa manera eliminamos el oxígeno, o también agregar agua o arena. Cuando tengamos, ¿verdad?, un paciente con quemaduras por sustancias químicas como ácido, por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, tenemos quemaduras por hidróxido de sodio, soda cáustica, debemos, lo primero, lavar con abundante agua el área que estuvo en contacto con la sustancia química. Y por un tiempo suficiente, un tiempo no menor a 30 minutos. Pueden ser los ojos, la piel, las mucosas, etc. Lo importante es la zona que estuvo en contacto con la sustancia química, someterla a un lavado con suficiente agua por un periodo prolongado. Sin embargo, también debo decirles que, perdón, si estamos, por ejemplo, en una empresa de una industria química donde hay gran variedad de químicos, es posible que algunos de esos químicos sean algunos de los que reaccionan con el agua. Y si tenemos una quemadura con químico que reacciona con el agua y le agregamos agua, va a ser peor. Entonces, en ese caso debemos chequear cuáles son las sustancias que reaccionan con el agua. Esto se los digo a manera de información porque estamos acá hablando de lo que son quemaduras por sustancias químicas en general, sustancias químicas que pueden estar en el hogar como productos de limpieza, entonces no vamos a tener químicos que reaccionen con el agua. Pero sí es importante que sepan que hay algunos químicos que reaccionan con el agua y que en ese caso no debemos agregar agua porque la quemadura va a ser mayor. ¿Cómo es la pauta cuando tenemos quemaduras por electricidad? ¿Sí? Estas son quemaduras graves. Son quemaduras de tercer grado, donde hay un sitio de entrada en la quemadura, pero puede haber varios sitios de salida de esa corriente eléctrica. Y en esos sitios de salida vamos a notar áreas carbonizadas, donde puede haber músculo, piel, grasa, hueso carbonizada. En este tipo de quemaduras, esa zona no sangra ni le va a doler en el momento. ¿Por qué? Porque son tan graves las heridas que los nervios que transmiten los impulsos nerviosos del dolor también son destruidos. ¿Ok? Es un tipo de quemadura que debe inmediatamente trasladarse al paciente al centro de salud para ver cuáles son los daños internos que puede tener ese paciente y que se deben tratar rápidamente para salvarle la vida. Cuando nosotros vayamos a prestarle primeros auxilios a un paciente con un tipo de quemadura producto de una corriente eléctrica, lo primero que debemos hacer es tratar de interrumpir el contacto con el fluido eléctrico. Bien, la persona que va a prestar los primeros auxilios debe colocarse sobre una superficie seca de un material aislante, es decir, que no conduzca la electricidad, como el caucho o la madera. Nunca debemos tocar la fuente de la electricidad con las manos, no. Debemos buscar un objeto
por ejemplo, de madera o de plástico, que son materiales aislantes. Luego que ya logremos alejar al paciente de la fuente de electricidad, vamos a valorar la respiración y el pulso. Y si notamos que no está en ninguno de estos dos signos presentes, entonces debemos iniciar el RCP. Y por supuesto, siempre buscar trasladar lo más rápido posible el paciente a un centro de salud. ¿Ok? Esto sería lo básico, los primeros auxilios que nosotros podemos prestar a un paciente con quemadura. Vamos a pasar ahora a otro tipo de situación que amerita también prestar primeros auxilios, como son las situaciones de asfixia, ¿sí? ¿Qué se conoce como asfixia? La asfixia es la suspensión de la función respiratoria. Puede ser esta interrupción de la función respiratoria por causas mecánicas, por causas obstructivas o por inhalación de sustancias tóxicas, ¿ok? Por causas mecánicas es cuando hay algún daño a nivel de las vías respiratorias, obstructiva cuando algún objeto se aloja en las vías respiratorias y no permite el paso de aire, o cuando tenemos daño de la mucosa que recubre las vías respiratorias por inhalación de sustancias tóxicas. ¿Cuáles situaciones pueden hacer que un paciente sufra una asfixia? Por ejemplo, cuando se ingiere comida u objetos extraños. Hemos visto casos donde se puede asfixiar un paciente por un trozo de carne que se queda obstruyendo las vías respiratorias. O en el caso de los niños, que se introducen jugueticos pequeños, ¿verdad?, en la boca, luego se lo tragan y allí también hay obstrucción de las vías respiratorias. Se puede generar una asfixia también por broncoaspiración, que es cuando entran a las vías respiratorias secreciones como por ejemplo la sangre o el vómito. Por eso está la recomendación de que cuando un niño o un bebé está enfermo, tiene gripe o tiene un malestar digestivo que pueda generar vómito, debemos acostarlo de lado, colocarle una almohadita en la espalda para que no se ponga ni boca abajo ni boca arriba. ¿Por qué? Porque si llegara a vomitar estando dormido, ese mismo vómito puede irse a las vías respiratorias y puede broncoaspirarse y generarle una asfixia. Esto puede ocurrir también con personas que se encuentran alcoholizadas, adultos alcoholizados que se acuestan, ¿verdad?, a dormir con un alto grado de alcohol en la sangre, pueden vomitar también estando dormidos y ese vómito puede entrar a las vías respiratorias. Por eso una de las medidas preventivas, ¿no?, es en el caso de, como les comentaba, de niños que estén un poquito enfermos y que se crea que puedan vomitar, estar pendiente de que duerman de lado. Y bueno, en el caso de adultos que lleguen a dormir ya en estado de ebriedad, también vigilar que la manera en que se acuesten a dormir sea una forma de lado, de manera que si llegan a vomitar estando dormidos no se broncoaspiren, ¿sí? Y hay otras situaciones que también pueden generar una asfixia, como por ejemplo algunas enfermedades crónicas a nivel del corazón, del sistema respiratorio, algunas reacciones alérgicas muy fuertes, que es lo que se llama reacciones anafilácticas, que son aquellas donde hay inflamación repentina de la epiglotis, que es una estructura que se encuentra a nivel de la garganta. Si se inflama la epiglotis, no permite el paso del aire al árbol bronquial y eso puede generar una asfixia. Y también procesos inflamatorios bruscos, repentinos, que obstruyen el paso del aire.
Todas estas situaciones que les describí anteriormente pueden desembocar en que haya un cierre total o parcial de las vías aéreas respiratorias, lo que va a impedir el paso adecuado del aire y pueden generar un paro respiratorio. Bien, sin embargo, de todas estas situaciones de las que hablé anteriormente, particularmente la obstrucción de las vías respiratorias superiores, como son obstrucciones a nivel de la garganta, de la laringe o de la tráquea, por algún trozo de comida, por algún juguete, etcétera, se pueden resolver mediante una maniobra de eliminación de ese objeto, que es lo que se llaman las maniobras de desobstrucción de las vías aéreas. En el caso de que yo tenga una asfixia porque esté afectada una vía aérea inferior, como por ejemplo los bronquios, los bronquíolos, que ya son estructuras que están a nivel de los pulmones, eso sí, ya ahí no se puede prestar primeros auxilios, ya allí se requiere atención médica especializada de inmediato, porque allí no se puede aplicar ninguna técnica de primeros auxilios. Fíjense que cuando la asfixia llega a su punto máximo, entonces ocasiona el paro respiratorio, que es cuando hay una interrupción repentina de la respiración. Y eso puede producir al cabo de unos 3-4 minutos un paro cardíaco. Y al detenerse los dos sistemas, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio, puede generarse en pocos minutos la muerte del paciente. Esto es un dato adicional que les presento, que una persona que no reciba oxígeno aproximadamente entre 4 y 6 minutos va a tener algún daño neurológico, porque las neuronas, que son las células que forman el sistema nervioso, son células muy sensibles a la falta de oxígeno. Y cuando en nuestro organismo no hay la suficiente demanda de oxígeno, las primeras células que sufren son las neuronas. Mueren las neuronas y esto genera daño neurológico. ¿Cómo se pueden prevenir las situaciones de asfixia en los hogares, en las escuelas, en los sitios de trabajo? Primero, no dejar que los niños jueguen con objetos pequeños como monedas, botones, semillas, globos, nada que ellos puedan tragar, primero que puedan meterse a la boca, que puedan tragar y que le pueda obstruir las vías respiratorias. Tampoco permitir que los niños jueguen cuando estén comiendo. Tienen que estar concentrados en comer, en masticar y en tragar para lograr que la comida se fragmente en pedacitos pequeños y que no vaya a generar una obstrucción de las vías respiratorias. No darle a los niños tampoco alimentos con cáscara o hueso o frutas que tengan semilla. Siempre a los niños hay que darle las frutas sin semilla. Y siempre revisar que cuando los niños se duerman no vayan a tener en la boca algún caramelo, alguna goma de mascar, algún dulce, que se quedaron dormidos con eso en la boca y que nosotros no nos demos cuenta y luego ese caramelo, esa goma de mascar, baje a las vías respiratorias y produzca una obstrucción. Tampoco debemos dejar cerca de los niños, sobre todo estamos hablando de los lactantes, ¿verdad? Cuando están durmiendo, dejar cerca de la cara cobijas pesadas o almohadas grandes, porque si son niños muy pequeños, esa almohada puede caer sobre la carita, le puede obstruir la entrada de aire a las fosas nasales y ellos no tienen la fuerza para quitarse esa almohada de encima. Igual sería el caso de las cobijas pesadas. Y
Cuando estamos hablando de prevención en los adultos, no, por supuesto, un adulto no debe introducir en la boca elementos que puedan ser fácilmente tragados. Y retomo de nuevo, en el caso de los adultos, que cuando una persona en estado de ebriedad vaya a dormir, debe colocarse de lado, ¿ok? Si es posible, coloque unas cobijas, una sábana en la espalda para que no pueda quedarse ni boca arriba ni boca abajo, aunque lo ideal es que no llegue al estado de ebriedad, ¿sí? Es el deber ser. Fíjense, ¿cuáles son las causas más comunes de paro respiratorio por obstrucción de las vías aéreas? Vamos a tener ahí la presencia de cuerpos extraños, una. Y la otra está representada por las reacciones alérgicas muy fuertes, como son las reacciones anafilácticas, donde hay inflamación de la epiglotis y la tráquea y la garganta, entonces quedan cerradas, se cierran por la inflamación de la estructura, esta epiglotis que se encuentra allí. ¿Ok? En muchas de estas reacciones alérgicas también hay inflamación de la lengua. Entonces la lengua se vuelve pesada, rígida y se va hacia atrás, lo que también tapa la entrada de aire a la tráquea. Bien. ¿Cómo podemos reconocer nosotros que una persona, un adulto, está sufriendo una asfixia? Porque generalmente se pone rojo el rostro y el cuello y además se lleva las manos al cuello. ¿Qué podemos hacer nosotros en ese caso? Actuar muy rápidamente y aplicar la maniobra de Haley. ¿Ok? ¿En qué consiste esta maniobra? Vamos a hablar primero del caso de los adultos. Consiste de forma general en presionar al paciente en la zona del abdomen para que pueda eliminar el objeto que está generando la obstrucción. ¿Cómo se hace esta maniobra? Primero, ya les voy a presentar una imagen, pero vamos a ver los pasos acá. Primero vamos a tomar a la persona por detrás y pasamos nuestros brazos por debajo de los brazos del paciente. Como lo vemos acá, ¿verdad? La tomemos por detrás y vamos a pasar nuestros brazos, como los ven acá, por debajo de los brazos del paciente y hacemos presión en la zona de acá del centro. Bien, cuando ya nosotros pasemos los brazos por debajo de los brazos del paciente, colocamos el puño cerrado, es decir, el puño con 4 dedos doblados y el quinto dedo por debajo, por encima del ombligo, justo donde está la línea media del abdomen, y luego colocamos la otra mano sobre el puño. Nos regresamos a esta imagen. Fíjense, el puño cerrado con los 4 dedos lo colocamos a nivel de la zona superior del ombligo, justo en la línea media del abdomen. Y la otra mano la pasamos por encima de nuestro puño, ¿sí? Eso arma allí como un cinturón de seguridad. Luego, reclinamos, ¿verdad?, el cuerpo del paciente hacia adelante y efectuamos con nuestro puño una presión abdominal. Pero ¿cómo va a ser esa presión? Esa presión debe ser hacia atrás y hacia arriba. O sea, es un movimiento como, supónganse que acá está el paciente, ¿verdad? Aquí estamos nosotros prestando los primeros auxilios. Entonces, el movimiento debe ser como así. La presión debe ser así, hacia atrás y hacia arriba, con el puño. ¿Ok? Esto es con el objetivo de presionar conjuntamente el abdomen y el diafragma y generar lo que se llama la tos artificial. Esa tos artificial
es la que va a hacer que el paciente pueda expulsar el objeto que está generando la obstrucción, o puede ser también un trozo de alimento. Estas presiones en el abdomen que se hacen hacia atrás y hacia arriba, la vamos a realizar hasta que podamos eliminar el objeto extraño, ¿ok? Repasamos acá en la imagen. Nos colocamos detrás del paciente, pasamos nuestros brazos por debajo de los brazos del paciente, colocamos el puño con los 4 dedos doblados a nivel de la zona media del abdomen. La otra mano la colocamos por encima del puño y formamos como este cinturón de seguridad. Luego inclinamos el paciente un poco hacia adelante y presionamos el puño aquí en la zona media del abdomen como un movimiento hacia atrás y hacia arriba. Eso va a generar en el paciente lo que se llama la tos artificial. Él va a tener el reflejo de la tos y ese reflejo de la tos repetidamente va a ser el que logra que el objeto extraño salga de las vías respiratorias. Bien, ¿cómo se aplica la maniobra de Heimlich cuando tenemos niños? ¿Sí? Si es un niño pequeño, un niño que aún no camina, fíjense, un bebé, vamos a hablar de un bebé, se coloca el bebé boca abajo a lo largo de el antebrazo, fíjense, del que está prestando los primeros auxilios, y luego se inclina con la mano, fíjense cómo se le agarra la parte de la mandíbula, haciendo que la boquita quede abierta. Luego se inclina el bebé con nuestro antebrazo un poco hacia abajo y se le da en la espalda unos golpes fuertes y rápidos, pero con el talón de la mano. Y esos golpes deben ser en este sentido, así, ¿sí? Unos golpes que van hacia abajo y en este caso orientados hacia la cabeza del bebé. Esto genera el mismo efecto que el puño a nivel del abdomen como se hace en el adulto. Cuando tenemos niños más grandes, niños que sí caminan, entonces nos vamos a colocar detrás del niño, vamos a colocar nuestro puño justo por encima del ombligo del niño y el pulgar de nuestro puño va a estar orientado hacia el abdomen. Y vamos a hacer igualmente la presión que viene hacia, o sea, como hacia el cuerpo del niño y hacia arriba, es decir, hacia adentro y hacia arriba, así. Esa debe ser la forma como presionamos con el puño en el abdomen del niño. Igualmente debemos inclinar el niño un poquito hacia adelante y eso lo vamos a hacer repetidamente hasta que la tos artificial que genera esto haga que el objeto extraño pueda salir. Hay una maniobra que también se puede realizar el mismo paciente si se encuentra solo, ¿ok? Y consiste en, imagínense que están comiendo ustedes solo en su casa y se les queda atascado un trozo de carne. No hay nadie que le haga la maniobra de Heimlich. Entonces, ustedes mismos pueden hacer la maniobra de Heimlich, como vemos acá, pero como no tenemos a alguien que nos apriete acá, lo hacemos con el orillo de una silla. ¿Ok? Buscamos una silla que nos quede a la altura del abdomen y presionamos nuestra zona abdominal sobre el orillo de la silla, haciendo movimientos hacia adentro y hacia arriba. Y eso también nos va a generar el reflejo de la tos artificial. Déjenme buscar acá una imagen para que vea cómo es la maniobra de Heimlich cuando estamos solos y no hay nadie que nos pueda ayudar.
Acá está. Ya se las presento. Ahí. Fíjense. Se hace de esta manera. Colocamos el puño, ¿verdad?, sobre el ombligo y con la otra mano sostenemos el puño. Y luego nos inclinamos sobre la silla, llevando el puño hacia arriba con mucha fuerza, o sea, haciendo este mismo movimiento, ¿verdad?, con el puño, y de manera que la presión entre el puño y el orillo de la silla nos genere el reflejo de la tos. Siempre también, bueno, dependiendo de qué tanto sea la asfixia y que nos dé tiempo, abrir una puerta, no quedarnos encerrados en la casa, sino abrir una puerta y tratar de hacer que alguien los vea afuera, ¿ok? No quedarse encerrado. Pero bueno, todo esto va a depender de qué tan severa sea la asfixia. Esto es, chicos, lo relacionado a los primeros auxilios en caso de asfixia. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Dime, te escucho. Creo que es Susana. ¿Ya? Sí, mira, lo que pasa es que cuando hay un objeto en las zonas, en las vías aéreas, esta es lo recomendado. O sea, a nivel de primeros auxilios, no se, no se puede hacer más si no somos especialistas en primeros auxilios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros intentamos en un niño meterle los dedos en la boca para sacarle el objeto, si lo tiene en la boca acá muy cerca, pues estaría bien porque le sacamos el objeto y ya, pero que lo tenga en la boca. Pero si lo tiene en la puerta de la garganta y nosotros metemos el dedo, podemos empeorar la situación porque podemos empujarlo y hacer que se vaya más allá, que se vaya a la tráquea. Y allí sí ya no hay nada que hacer. Entonces, esta es la maniobra que se recomienda. Ya si están en un centro de salud, ya pues si esta maniobra no funciona, ya verán si abren algún agujero a nivel de la tráquea, una traqueotomía para que entre aire, pero eso ya es por parte de personal especializado, porque si no, también haciendo la traqueotomía podemos matar al paciente, que es abrirle un agujero en la tráquea con algún objeto cortante. Entonces, esto es lo que podemos hacer nosotros a nivel de primeros auxilios básicos, ¿ok? Porque si metemos los dedos en la boca, podemos empujar más el objeto de lo que ya está. Bien, no sé si está contestada tu pregunta, Susana. A la orden. Bueno, seguimos, chicos. Vamos a hablar ahora de otro aspecto relacionado también a los primeros auxilios, que tiene que ver con las intoxicaciones y envenenamientos, ¿ok? Vamos a hablar sobre todo de lo que ocurre con los insectos más frecuentes, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor, y también con las serpientes. Vamos a definir primero lo que es un tóxico, ¿ok? Un tóxico es cualquier sustancia, puede ser sintética o natural, que en contacto con el organismo pone en riesgo la salud del paciente, o incluso no solo poner en riesgo, sino que provoca la muerte del paciente. Bien, hay algunos autores que diferencian los términos de tóxico y veneno de la siguiente manera.
Tóxico es cualquier sustancia sintética, mientras que veneno es cualquier sustancia tóxica que sea natural y que sea producida por algunas plantas o animales. Sin embargo, esta división no la comparten todos los profesionales de salud. Por lo tanto, vamos a hablar de tóxico o de veneno como sinónimo, pudiendo ser una sustancia de origen natural o una sustancia de origen sintético. Sin embargo, para las sustancias químicas que generan los animales y las plantas, suele utilizarse más el término de veneno. ¿Okay? Pero aclaro, pueden conseguir algún especialista que les diga también tóxico, para que lo tengan en cuenta. Denme un minutico para desconectar el cargador. Bien, entonces, ¿cuándo estamos hablando nosotros de una intoxicación? Cuando el organismo genera una reacción ante el contacto con un tóxico o con un veneno, ¿sí? Esta reacción del organismo, es decir, la severidad de la reacción, va a depender del tipo de tóxico o veneno que sea, de lo que es las dosis que haya recibido, la concentración, la vía de administración, la salud previa del paciente, la edad del paciente, el peso del paciente. No es lo mismo una dosis en una persona muy delgada que la misma dosis en una persona que tenga mayor masa corporal. ¿Ok? Según la vía de exposición, es decir, según la vía de entrada del tóxico, nosotros vamos a tener varios tipos de intoxicaciones y envenenamiento. Tenemos las que son del tipo inhalatorias, que son las que entran por vía respiratoria, las que ocurren a través de la piel, que son los absorbidos, los que ingresan al organismo por vía digestiva, que son los ingeridos, y también tenemos las intoxicaciones generadas por tóxicos inyectados. ¿Qué síntomas y signos puede presentar una persona que está intoxicada? Todos estos signos y síntomas, por supuesto, van a depender de la dosis, de todos los factores que le mencioné anteriormente, del tipo de tóxico, del estado de salud previo del paciente, de la edad, del peso corporal, etc. Pero entre los más comunes tenemos irritación de los ojos, alteración en el estado de conciencia, falta de oxígeno, náuseas, mareos, vómito, dolores de cabeza, se pueden presentar convulsiones. Cuando el tóxico interviene en lo que es el suministro de oxígeno a las células, entonces podemos ver una coloración azulada de los labios, que eso indica falta de oxígeno en la sangre. También si es, por ejemplo, una intoxicación por vía inhalatoria, podemos tener quemaduras a nivel de las comisuras de la nariz y de la boca. Si es una intoxicación generada por algún insecto, vamos a observar en la piel algún agujerito, algún indicio de picadura del insecto o del animal. ¿Sí? Estos son síntomas y signos muy generales. ¿Qué puede generar una intoxicación? Nosotros podemos tener una intoxicación por exceso de medicamentos o drogas. Esto puede generarse también por un almacenamiento inapropiado de medicamentos y venenos. Tiene que ver con los videos que estábamos viendo anteriormente. La intoxicación también puede venir por el uso inadecuado de insecticidas, cosméticos, derivados del petróleo, pinturas, soluciones de limpieza. Acá siempre les hago mucho énfasis, chicas y chicos, en evitar
utilizar frascos de medicamentos para guardar otro tipo de sustancias. Por ejemplo, queda un frasco de un jarabe, ya se acabó el jarabe, pero entonces voy a colocar un poquito allí de diluyente de pintura, o voy a colocar un poquito de veneno que me regalaron para las cucarachas, o un poco de veneno para los escorpiones, para las serpientes, etcétera. Cualquier sustancia química. No debemos utilizar los frascos de medicamentos para colocar, para guardar nada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que está allí, ¿verdad? ¿Qué colocamos allí? Pero si nosotros no colocamos una etiqueta bien grande, puede llegar otro integrante de la familia que no sabe qué es lo que hay allí y que el niño se siente mal, por ejemplo, y ve el frasco de ibuprofeno, lo ve por allá montado en un estante bien alto, pero no sabe lo que hay, lo abre, le da una cucharada al niño y se produce una intoxicación. Bien, se los digo por un caso personal muy cercano de unos vecinos que ocurrió hace ya como 4 años cerca de mi casa, donde un niño de 10 años estuvo año y medio en coma, justamente porque a la abuela le había regalado un veneno para los insectos, que era líquido, que se utiliza en jardinería. Ella lo colocó en un envase de paracetamol jarabe, lo dejó montado por allá en un gabinete, salió, luego ya no estaba, al niño le dio fiebre, fueron a buscar, vieron el frasco y le dieron la cucharada. El niño entró en convulsiones, estuvo hospitalizado y después de año y medio que estuvo en coma, murió. Fíjense algo que pareciera como tan evidente, pero bueno, nadie quiere que ocurra eso, pero para eso debemos tomar las medidas preventivas. Los envases de medicamentos se botan, se descartan, no se guarda nada que no sea el propio medicamento allí. También podemos tener intoxicaciones por inhalación de gases tóxicos, por ejemplo, si hay un incendio o si destapamos un recipiente, una sustancia química y acercamos mucho la nariz. Podemos tener intoxicación por consumo de alimentos que estén en descomposición o de productos enlatados que se encuentren en mal estado. En los productos enlatados que están golpeados o que ustedes vean que abren la lata y suena como un gas, suena pss, ese producto está dañado. Cuando suena, que nosotros abrimos la lata y suena como un gas cuando destapamos una gaseosa, es que ese producto está contaminado con bacterias y esas bacterias generan esos gases que nosotros escuchamos. Entonces, ese tipo de alimentos enlatados no debemos consumirlos. Si vemos que la lata está deformada, abombada o que cuando la abramos bota este gas que lo escuchamos, eso debemos botarlo. Y por supuesto, no vamos a consumir enlatados que tengan, que ya hayan pasado la fecha de vencimiento. Puede haber intoxicaciones también por manipulación, consumo de plantas venenosas. Allí podemos traer a colación lo que estamos hablando en el módulo 4 de productos naturales. Hay plantas que se parecen muchísimo y una puede no hacer daño y la otra ser venenosa. Entonces debemos también tener cuidado con eso. Y también podemos tener intoxicaciones por consumo de bebidas alcohólicas. Esta intoxicación puede ser por exceso de alcohol o porque algunas bebidas alcohólicas que son caras, como por ejemplo el whisky, en algunos sitios para rendirlo, le colocan alcohol contaminado, como por ejemplo metanol, ¿verdad? Y el metanol es una sustancia tóxica para el organismo. Entonces, por eso hablamos acá de intoxicación producto de la ingestión de bebidas alcohólicas adulteradas, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas preventivas adicionales que nosotros podemos recomendar para disminuir el riesgo de intoxicaciones o envenenamiento? Lo primero es no mezclar medicamentos con el alcohol.
especialmente aquellos medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso, como por ejemplo barbitúricos, tranquilizantes, también muchos antibióticos, antiparasitarios, pueden generar reacciones cruzadas con el alcohol. Nunca ingerir medicamentos que no tengan etiqueta, ¿sí? O que la etiqueta no sea totalmente legible. Tampoco debemos tomar ni administrar medicamentos a oscuras, que no veamos bien el nombre. Debemos evitar también tomar medicamentos en presencia de los niños muy pequeños, para que ellos no tengan la tentación de que si se consiguen por allí un frasquito o una caja de pastillas, imiten, ¿verdad?, el tomársela. Y no debemos guardar medicamentos en armarios, estantes, alacenas que tengan cajones abiertos y que por supuesto estén al alcance de los niños. Eso debemos evitarlo a toda costa. No guardar medicamentos que no se utilicen o que estén vencidos. Lo veíamos en los videos del inicio de la clase de hoy. No consumir enlatados cuando el envase esté abollado, perforado, vencido, o que cuando nosotros lo destapemos escuchemos el escape de gases o que tengan mal olor. Bien, igualmente para aquellos alimentos que requieran de cadena de frío, no consumir si estos alimentos no han sido refrigerados adecuadamente. Y nunca almacenar productos tóxicos en botellas de bebida, ¿ok? Como hablábamos del caso de las botellas de los medicamentos, de los jarabes o algún tipo de otra bebida como gaseosas, jugos, etcétera. No debemos almacenar allí productos tóxicos. ¿Cuál es el protocolo a seguir cuando nosotros tenemos que ayudar a una persona que está sufriendo una intoxicación? Lo primero es alejar a la persona de la fuente de intoxicación. Por ejemplo, si es una intoxicación inhalatoria, alejarla del sitio donde se está generando ese gas tóxico. Si es a través de la piel la intoxicación, es decir, que el tóxico se absorbió, enjuagar con abundante agua la zona afectada, la zona que estuvo en contacto con la sustancia química. Si es una sustancia que estuvo en contacto con todo el organismo, quitar inmediatamente la ropa contaminada con guantes y debemos también revisar lo que es el pulso, la respiración y la conciencia del paciente. No se debe inducir el vómito, ¿ok? Hay la mayoría de las intoxicaciones producen más daño si vuelven a pasar por todas las vías respiratorias o las vías digestivas. Por ejemplo, si es una intoxicación con un plaguicida, con un ácido, con una base, son sustancias muy corrosivas en contacto con las mucosas. Si nosotros inducimos el vómito, volvemos a exponer a todas las mucosas a esa sustancia química. Entonces, no debemos inducir el vómito. Ya después que el paciente esté en el centro de salud y que se le explique a los toxicólogos, que son los médicos especializados en intoxicaciones, qué fue lo que produjo la intoxicación, bueno, ya el toxicólogo decidirá si es conveniente o no inducir el vómito, pero de entrada, nosotros prestando primeros auxilios no debemos inducir el vómito porque podemos empeorar la situación. Y, por supuesto, como en todas las situaciones de primeros auxilios, debemos rápidamente buscar trasladar el paciente al centro de salud. ¿Cuáles son los signos y síntomas de alarma cuando nosotros tenemos un paciente con intoxicación por abuso de alcohol?
Fíjense, una persona que se encuentre en una intoxicación etílica va a tener inicialmente un estado de euforia, o sea, va a estar muy exaltado, va a tener un comportamiento confuso y luego incluso puede presentar pérdida de la conciencia, pérdida de la sensibilidad, ¿sí? Es lo que se llama un coma etílico. Debemos evaluar en ese paciente si hay alteraciones en el habla, en los reflejos, alteraciones al caminar. Debemos estar monitoreando que el paciente no presente conductas que pongan en riesgo su vida, que no haya alteraciones de la conciencia y también debemos evaluar la existencia de mareos y vómitos. Si existen todas estas características, el paciente debe ser trasladado a un centro de salud para que haya el proceso de desintoxicación y todas estas características vuelvan a valores o a conductas normales, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros mientras ocurre el traslado? Primero, evitar el enfriamiento de la persona, ¿sí? Si la persona está inconsciente, dependiendo de la estación, si estamos en invierno, cubrir con una manta el cuerpo justamente para evitar este enfriamiento. Bien. Si no presenta el paciente ninguna alteración en lo que es la conciencia, la respiración, el pulso, o sea, que se encuentra estable, debemos, y que está sobre todo, ¿verdad? Consciente de lo que está ocurriendo, debemos colocarlo en una habitación segura y no dejarlo solo, ¿sí? Debemos o quedarnos nosotros o buscar alguna persona que viva con este paciente que se encargue de su observación. Y si no está en su casa, que sea trasladado a su domicilio. No podemos nunca dejar a una persona que se encuentre embriagado solo, ¿ok? Y si somos sus amigos, su familia, etcétera, buscar la manera de que esa persona llegue a su casa de forma segura. Si el paciente se queda dormido, debemos evitar que se quede boca arriba o boca abajo, sino que se quede dormido de lado. Le colocamos unas almohadas, unas cobijas en la espalda para que no pueda, y por delante también para que no pueda irse ni hacia adelante ni hacia atrás. Por lo que ya hablamos de que si vomita, puede haber broncoaspiración y puede sufrir una asfixia. Bien, si este paciente que está en estado de embriaguez, además presenta algún tipo de lesión, alguna herida por un golpe con un objeto contundente o porque se cortó con algún vidrio, producto de la misma conducta eufórica, entonces allí sí debemos evaluar, trasladarlo a un servicio de emergencia para que pueda obtener la asistencia médica para el tratamiento de estas lesiones. ¿Qué sucede si el paciente no está consciente? Es decir, si está inconsciente. Entonces allí debemos estar constantemente vigilando la respiración. Como ya les mencioné, evitar que el paciente se pueda ahogar con su propio vómito. Lo debemos colocar en posición lateral, que es la posición de seguridad, ¿sí? Ya les voy a colocar acá una imagen, déjenme buscarla un minuto, de lo que es la posición lateral de seguridad. Acá está. Vamos a colocar acá una nueva diapositiva.
esta es la posición lateral de seguridad, ¿sí? Si vemos que, bueno, si está inconsciente no se va a mover, pero si está consciente y vemos que hay riesgo de que se mueva, entonces nosotros podemos colocar acá un almohadón por delante, ¿verdad? Para que no se coloque completamente boca abajo, y también por acá por detrás algunas cobijas, algo que no permita que quede boca arriba. Esta posición lateral de seguridad nos va a ayudar que en caso de que el paciente vomite, el vómito salga de lado y que la nariz esté por encima del vómito. Por eso se le coloca este brazo así por debajo, para que levante un poco la cara. ¿Ok? Bien. También si el paciente sigue inconsciente, debemos, si no lo conocemos directamente, preguntar sobre antecedentes médicos, si sufre de alguna enfermedad crónica, etcétera, porque esto también influye en lo que es la conducta a seguir con un paciente que se encuentra intoxicado con alcohol. Si el paciente sigue inconsciente, luego de un tiempo, pues ahí debemos comunicarnos con el personal de salud especializado para que la víctima sea trasladada y se le brinde el tratamiento adecuado. No se le debe dar ni de comer ni beber y, por supuesto, mucho menos fumar. ¿Ok? Porque esto va a contribuir con la intoxicación. Vamos a hablar ahora de lo que son las intoxicaciones que se pueden producir por fármacos. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de alarma en intoxicación por fármaco? Tenemos dolores abdominales y vómitos, pérdida de los reflejos, sueño excesivo, que es la somnolencia, pérdida de coordinación en los movimientos. Asimismo, los músculos se ven afectados, se vuelven como flácidos y la persona tiene una caminata errática, o sea, camina como que si estuviera ebrio. Si la intoxicación es muy aguda, puede producir también inconsciencia, puede haber una respiración agitada y rápida, puede haber también un aumento de la temperatura corporal y todo esto puede estar acompañado de la información del propio paciente de que ha ingerido algún fármaco, bien sea que lo hizo de forma voluntaria porque estaba recibiendo ese tratamiento y de repente se equivocó en la dosis, o también de forma voluntaria con el objetivo de hacerse daño. ¿Ok? No porque estuviera recibiendo ningún tratamiento, sino simplemente para atentar contra su vida. Todo esto debe evaluarse. ¿Qué se debe hacer ante estos casos de intoxicaciones producidas por fármacos? Lo primero es siempre mantener la calma, llamar al servicio de emergencia, buscar, si la persona está inconsciente, qué recipientes, qué blister, frascos puede haber cercanos a la víctima para identificar cuál fue el medicamento que tomó. Esta información se le debe proporcionar al servicio médico para que tengan más rápidamente la conducta a seguir, porque cuando se conoce el medicamento que generó la intoxicación, pues rápidamente se puede saber cómo neutralizarlo. Ahora, si encontramos tabletas o un líquido alrededor de la víctima y que no hay ningún recipiente, también se debe tomar una muestra de esto y entregárselo al servicio médico para que puedan analizarlo y saber con qué fue la intoxicación. Bien, generalmente cerca de la víctima vamos a encontrar el recipiente que contiene la sustancia tóxica. Debemos continuamente, mientras llega la ayuda especializada, ¿verdad? O el traslado, valorar lo que es la conciencia del paciente y la respiración. Bien,
Si nosotros vemos que la persona está inconsciente y no respira o la respiración es muy leve, eso lo podemos ver a través de lo que es el movimiento del tórax, ¿sí? El levantamiento y el hundimiento de la zona torácica, que es donde están las costillas, donde está el corazón. Entonces, si no hay la presencia de respiración o es muy leve, entonces debemos realizar el RCP, ¿ok? Si está inconsciente pero respira, vemos que la respiración es efectiva, entonces debemos colocar al paciente en la posición lateral de seguridad, las que les mostré anteriormente, esta que está acá, ¿sí? Y luego estar pendiente de vigilar la respiración por si en algún momento pierde la respiración. Entonces, si no ha llegado todavía la ayuda, vamos a realizar RCP. Bien, ¿qué debemos evitar en una intoxicación producida por fármaco? También, al igual que en la intoxicación etílica, evitar el enfriamiento, ¿verdad? Observar a ver qué otros signos son productos de la intoxicación, por ejemplo, movimientos involuntarios de las extremidades, del ojo, ¿verdad? Si hay algún sangrado, si hay algún enrojecimiento de alguna zona, alguna inflamación, etcétera. Bien. En el caso de que tenemos intoxicación por fármacos, que sabemos que es un fármaco y que no es un veneno ni una sustancia química cualquiera, allí, si la persona está consciente, podemos provocar el vómito, pero siempre que sepamos que es por algún fármaco, no por una sustancia química desconocida, ¿verdad? Ni por ningún veneno, ¿no? Si es un fármaco, sí podemos provocar el vómito, siempre y cuando la persona esté consciente y alerta, ¿sí? Si no está consciente y alerta y nosotros buscamos provocar el vómito, podemos generar una asfixia porque se puede atragantar. Si logramos que la persona vomite, siempre buscar que la cabeza esté de lado para evitar la broncoaspiración. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice a continuación? Que evitar que los restos del vómito puedan reintroducirse en las vías respiratorias. Y eso lo logramos colocando la cabeza de lado en la posición de seguridad. Bien, y si logramos el vómito, buscamos entonces limpiar la boca en profundidad, dándole algunos sorbos de agua para que no lo trague, sino que enjuague la boca y luego bote esa agua. De esa manera, estamos asegurándonos de que no queden restos de ese medicamento en la boca. Bien, cuando no estamos completamente seguros si fue un fármaco o dos fármacos, por ejemplo, lo que ingirió dos tipos de fármaco, es siempre importante guardar el vómito, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta muestra puede servir para que el personal de salud pueda analizarlo y determinar cuántos fármacos, cuántos tipos de fármacos o en qué dosis ingirió este producto que le generó la intoxicación. Bien, si una vez que ya ha ocurrido todo esto aún no llega el personal de salud, ¿verdad? Vamos entonces a indagar en el paciente sobre si tiene antecedentes médicos previos, por ejemplo, tratamiento psiquiátrico. Vamos a indagar sobre cómo ocurrió ese suceso, si fue accidental, si fue voluntario, cuántos comprimidos tomó o cuánto se tomó de un fármaco líquido, si había comido previamente o no, si ingirió alcohol. Todos estos datos pueden ayudar muchísimo a lo que es
todo el personal especializado en el tratamiento de esta intoxicación, incluyendo lo que es el médico toxicólogo. Bien, esto es lo relacionado a las intoxicaciones, productos de fármaco, de inhalaciones de sustancias tóxicas, de alcohol. Vamos a pasar a otra parte, chicos, de lo que son las picaduras de insectos, ¿ok? Que también son situaciones que se pueden presentar como una consulta en el mostrador de farmacia. ¿Sí? Llegan con una picadura en la piel y te piden alguna recomendación. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, vamos entonces a continuar. Fíjense, tenemos lo que son las picaduras, ¿sí? Puede ser una picadura de araña, de mosquito, de abeja. Las picaduras van a ser pequeñas heridas producidas principalmente por objetos, por estructuras punzantes que tienen algunos insectos, artrópodos, incluso animales marinos. Y a través de esa estructura punzante inyectan sustancias tóxicas que pueden actuar en el organismo de forma local o de forma sistémica. Bien, todo va a depender, o sea, si el efecto es local o sistémico, depende de el tipo de insecto que generó la picadura, también de la cantidad del tóxico que fue inyectado en esa picadura y también de la respuesta orgánica que presenta el paciente. Si es un niño, si es un adulto, si es un anciano, si es una persona que es alérgica o no es alérgica, todo eso va a influir. Fíjense que en la imagen que les coloqué acá, hay una diferencia bastante notable entre las heridas cuando tenemos una picadura de araña, de mosquito o de abeja. Generalmente las picaduras de araña generan una herida que parece como un chancro, ¿verdad? Como una llaguita extendida con unos bordes irregulares. Fíjense, pero es una sola, generalmente es una sola lesión. Cuando tenemos picaduras por mosquito, vamos a tener como unas ampollas muy pequeñitas que pueden ser variadas y equidistantes, como vemos acá. Y cuando tenemos una picadura de abeja, vamos a tener como un solo sitio de entrada, una sola ampolla que está endurecida y alrededor de ella hay enrojecimiento e inflamación. Así que estos datos pueden ayudarnos a diferenciar cuando tenemos una picadura de araña, de mosquito o de abeja. ¿Cuáles son las picaduras más frecuentes que experimenta la población en general? La de abejas, la de avispas y las hormigas. Bien, es muy extraño que alguna de estas picaduras pueda generar la muerte, al menos que tengamos personas extremadamente alérgicas que produzcan una reacción aguda producto del veneno que inoculan estos insectos cuando realizan la picadura, ¿sí? Y también del número de insectos. No es lo mismo que te pique una abeja a que tengas el ataque de cientos de abejas por estar cerca, por ejemplo, de un panal. Fíjense que en el caso de la avispa y la hormiga, ellas pueden continuamente, de forma repetida, utilizar el aguijón y siguen inyectando veneno. Mientras que la abeja, que es la que produce la miel, cuando ella pica, pica una vez y deja allí el aguijón. Y en el aguijón está adherido el saco venenoso que queda en la piel de la víctima. Esto también
debemos tenerlo en cuenta. Fíjense, ¿cuáles son las señales de que ha ocurrido una picadura de alguno de estos insectos? Generalmente tenemos una pápula, ¿verdad? Que es como una ronchita de aproximadamente unos 2 centímetros. Alrededor de ella se siente calor, picazón, dolor intenso y vamos a tener también enrojecimiento. Estos síntomas y signos no duran mucho, unas horas, y luego de unas horas ya desaparecen. Cuando nosotros tenemos una reacción alérgica local, es decir, que no es una reacción que o sea, que el tóxico inoculado se distribuyó en todo el organismo, sino que solamente se quedó allí en el sitio de la picadura, vamos a tener una inflamación mayor, que puede ser incluso de 10 centímetros o toda una extremidad, por ejemplo, un pie, una mano, el antebrazo, etc. Esto no pone en peligro de muerte al paciente ni requiere de una atención especial. Simplemente se le puede al paciente dar un antialérgico si la inflamación es muy severa para que el efecto antihistamínico del antialérgico baje la inflamación, o si no es nada grave, esperar al cabo de unas horas ya solo va a disminuir la inflamación y va a pasar. Importante cuando hay una picadura no rascarse. ¿Por qué? Porque generalmente debajo de las uñas, por muy limpio que tengamos las uñas, va a haber allí acumuladas algunas bacterias y podemos infectar la herida de la picadura. Y entonces allí va a haber una sobreinfección. Tenemos la herida de la picadura y de paso se va a infectar con algunas bacterias que tenemos nosotros en las manos, ¿sí? Algunas veces esta reacción alérgica es en forma de ampolla o lo que se llama culicosis ampollosa, que se genera una gran ampolla, producto como una ampolla de quemadura, producto de la picadura. Pero que igualmente luego que pasen unas horas, esto puede ceder de forma espontánea. Fíjense, aquí tenemos las características de las picaduras de 6 tipos de insectos. Fíjense cómo es la picadura de mosquito. La picadura de hormiga tiene una pápula más grande. La picadura de abeja, que vemos que hay interrupción de la piel, o sea, hay la entrada del aguijón, lo que hace que se vea un agujerito en la piel. Aquí tenemos cómo es la picadura de garrapata, de pulga. Fíjense que la de pulga son como pápulas pequeñas, pero varias, que se encuentran cercanas unas a las otras. Y las de araña, tenemos una lesión un poco más grande con punto de entrada, ¿sí? Generalmente vemos que es una coloración roja como quemada, esa piel que está allí. ¿Por qué? Porque el tóxico, el veneno que inyecta la araña, produce el daño de la piel de allí donde ocurrió la picadura. O sea, es como la quemadura, como la quemadura de la piel de esa zona. ¿Cuándo nosotros podemos considerar que una picadura es grave? Bien, y que debemos estar alerta. Aquellas picaduras que sean localizadas a nivel del cuello o de la faringe, ya que ahí pueden producir un edema local, es decir, una inflamación que comprometa lo que es la respiración. También picaduras a nivel de la zona ocular, ¿sí? El ojo es una zona muy vascularizada que se ve rápidamente afectada por efecto de un tóxico. Tenemos allí varios tejidos como la córnea, ¿verdad? La zona del iris, todas las células que conforman la visión
pueden verse afectadas por este veneno y se puede originar, por ejemplo, queratopatía ampollosa, la córnea se puede volver opaca, puede haber cataratas, puede haber afectación del nervio ocular, etc. Entonces también en la zona del ojo tenemos que estar atentos si la picadura es allí porque puede ser un poco más grave de una picadura normal. También cuando hay múltiples picaduras, ya que allí se puede dar una reacción tóxica porque hay mucho veneno inoculado. Como son muchas picaduras, pues es mucho el veneno y se pueden exacerbar los síntomas. Puede haber un predominio, por ejemplo, de síntomas gastrointestinales, como vómito, diarrea, dolor abdominal, etc. Y también podemos considerar grave una picadura si la persona ya tiene antecedentes de que es hipersensible, ¿ok? Y si es hipersensible, puede desarrollar una reacción anafiláctica, que sabemos que es aquella donde hay inflamación a nivel de la faringe y la garganta y obstruye el paso del aire. Recuerde que hemos hablado que acá, en la zona de la garganta está la epiglotis, que es la estructura que divide lo que es el tubo digestivo del tubo de las vías respiratorias. Si se inflama esa epiglotis, entonces es cuando se obstruye el paso del aire a las vías respiratorias. ¿Cuál es el tratamiento a seguir cuando tenemos una picadura local leve? O sea, que no reviste ninguna gravedad. Lo primero es lavar la zona de la picadura con agua y jabón. Si hay aguijón, ¿verdad? Extraerlo con unas pinzas en la medida de las posibilidades que estén desinfectadas con alcohol, o puede ser con una máquina de afeitar o con una tarjeta de plástico, ¿sí? Siempre buscar eliminar el aguijón, que es lo que hace que el saco de veneno se quede pegado a la piel. También podemos colocar en la picadura hielo luego de retirar el aguijón, porque el hielo genera vasoconstricción y eso disminuye la picazón, la inflamación y también el dolor. En las farmacias se venden algunas soluciones muy diluidas de amoníaco que se utilizan también para neutralizar el veneno de la picadura y para disminuir la inflamación y el dolor. O también alguna loción de calamina, que es una sustancia, un principio activo que a nivel de la piel disminuye estos síntomas como el prurito, la inflamación, el enrojecimiento y sobre todo el prurito, la picazón. Si hay molestias muy fuertes en cuanto al dolor, se puede realizar una inyección local de lidocaína para que el dolor disminuya, pero esto es solo si el dolor persiste durante cierto tiempo, si no, no es necesario. Se pueden aplicar también en las zonas de la picadura algunas cremas que tengan corticoides tópicos, como por ejemplo betametasona, que ayuda a bajar la inflamación y el enrojecimiento. Y si el paciente siente mucha molestia producto de la picadura, se puede suministrar por vía oral algún antihistamínico, ¿verdad? Algún antialérgico de primera o segunda generación y también un analgésico oral. ¿Qué podemos hacer si tenemos una reacción local excesiva con edema local en una picadura? Es decir, cuando ya hay una inflamación, por ejemplo, de más de 2 centímetros, podemos igualmente colocar en la zona de la picadura algún corticoide tópico como la betametasona, la prednisolona, que ayuda a la inflamación y al enrojecimiento, y
si la reacción de edema, ¿verdad? La inflamación local persiste, entonces podemos suministrar corticoides o antialérgicos de manera sistémica, bien sea inyectados o por vía oral. ¿Ok? Cuando tenemos una reacción del tipo urticarial, que es cuando hay muchas lesiones y mucha picazón, inmediatamente podemos darle al paciente un antihistamínico, bien sea inyectado o por vía oral, y también mezclarlo con corticoides. Siempre los corticoides son de mucha ayuda cuando tenemos una reacción excesiva de inflamación producto de una picadura, porque ellos inmediatamente hacen que bajen la inflamación. Y al bajar la inflamación, baja el dolor y bajan todos los demás síntomas en las picaduras. ¿Qué sucede si tenemos una reacción anafiláctica? Esto ya son palabras mayores, porque ya aquí hay obstrucción de las vías respiratorias, ¿no? Y aquí el tratamiento debe ser a nivel de un centro de salud. Esto no se puede tratar en una farmacia como primeros auxilios, ni tampoco en la casa. Esto debe ser en un hospital, en una clínica, etc. Cuando hay una reacción anafiláctica, rápidamente se le debe dar oxígeno al paciente, ¿verdad? Y se deben administrar medicamentos por vía intravenosa que optimicen el uso del oxígeno a nivel de la célula. Se debe inyectar adrenalina subcutánea o intramuscular. La adrenalina justamente es una molécula, un compuesto químico del grupo de las aminas que altera todas las funciones a nivel del sistema nervioso, pero las altera en el sentido de que las hace más rápidas. ¿Sí? Esto para que el sistema nervioso pueda responder ante esta reacción anafiláctica. Uno de los síntomas de la reacción anafiláctica es la hipotensión, es decir, que en el paciente baja mucho la tensión. Entonces, en esos casos se debe administrar sueros para que aumente el volumen de la sangre y esto haga que la tensión vuelva a subir. Se deben administrar de forma sistémica inmediatamente corticoides y antihistamínicos. Si la reacción anafiláctica generó espasmo a nivel de los bronquios, se debe hacer una terapia con broncodilatadores inhalados, como por ejemplo el salbutamol. Y si el broncoespasmo es muy fuerte, que está comprometiendo la respiración del paciente, se debe colocar adrenalina subcutánea o intramuscular para justamente hacer que haya la broncodilatación a nivel de los pulmones. Y si con alguna de estas medidas todavía el paciente no recibe el oxígeno suficiente, entonces se debe evaluar que el paciente se pueda intubar. Luego de que ya pasó la reacción anafiláctica, el paciente puede experimentar calambres musculares, ¿sí? Por el desequilibrio de todos los iones. Entonces, en ese caso, se puede administrar gluconato cálcico al 10%. Fíjense, esto, como les dije, no va a realizarse como primeros auxilios. Eso debe ser en el centro de salud. Una reacción anafiláctica, no hay manera de que pueda brindarse alguna ayuda fuera de un hospital o de una clínica. El paciente con reacción anafiláctica debe ir rápidamente, debe ser trasladado a un centro de salud. Bien, fíjense lo que les mencionaba. Si una picadura no tiene un buen tratamiento y se rasca y se contamina, puede haber una sobreinfección bacteriana. Puede también haber una sobreinfección por hongos. Entonces, en ese caso, si hay una picadura infectada,
podemos seguir un protocolo donde le coloquemos antiséptico tópicos como por ejemplo povidona, la cetirizina, el sulfato de cobre. También podemos colocar en la picadura algún antibiótico en crema o en ungüento, como por ejemplo la mucopiracina, el ácido fusídico, o si ya la infección bacteriana está muy extendida, es grave, entonces algún antibiótico sistémico de forma oral, como por ejemplo la amoxicilina y el ácido clavulánico. Este es excelente para este tipo de infecciones. Sobre todo si hay celulitis. Celulitis es cuando nosotros hablamos de que las células que están allí en la zona de la herida están inflamadas producto de la infección. Y cuando se inflaman se ponen duras, ¿ok? Eso es lo que se llama celulitis. Esta zona se pone dura por inflamación de las células. Bueno, chicos, fíjense, vamos a cortar hoy acá porque viene otro tipo de picadura que es lo que corresponde a alacrán y escorpión. Ya allí hablaremos de cómo poder diferenciar cuáles son los alacranes que tienen venenos tóxicos, otros que no son tan dañinos. Entonces, pues no quiero dejar eso ahí de último. Quiero que esté de primero en la próxima clase. Entonces llegamos hasta acá, hasta que lo que son las picaduras de insectos, como abejas, hormigas, pulgas, arañas, etc. Y la próxima clase partimos de acá, de lo que es la picadura de alacrán y escorpión. Fíjense, en la próxima clase ya vamos a ir dando los puntos que ustedes deben estudiar para la próxima evaluación. La próxima clase sería el primero, ¿verdad? 1 de agosto. Y ya el martes siguiente, que sería el 8 de agosto, es la evaluación del módulo 5. Entonces necesito que en la próxima clase estén presentes todos los que puedan para yo decirle cuáles son los puntos que deben estudiar con mayor énfasis para la evaluación del módulo 5. Bien, ¿tienen alguna pregunta, chicos?